Que habían venido a verla tan locas, tal. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo venía con sueño de viaje, y escuchando esto, ¿no? Aquí, hasta de WhatsApp, su era no esto es la resurrección, ¿no? Porque se queda uno... Sí, pero ¿te has dado cuenta? Perdona que te interrumpa. ¿Te has dado cuenta del trabajo que tenéis? Sí. Pues mira, esto se arregla... Esto se arregla muy rápido. Cuando estén las tablas editadas, las entiende un niño. En alemán ya está, pero en castellano ya ha salido, ya está hecho cliché y todo, falta solamente transcribirlo y sale. No, pero las tablas, yo me encargaré de pasarle a Manolo todas las que queráis. Y entonces, cuando tú tengas un diagnóstico, parece una bobada. Cuando tú tengas un diagnóstico, y eso sería vosotros, esto no es pagárselo a todo el mundo, efectivamente. Al tener un diagnóstico un señor que tiene un carcinoma de colon, lo verás en la tabla reflejado, ¿dónde te tienes que ir? Entonces tú, como sacerdote, fíjate el tiempo que tenéis, o que debierais tener, para sentarte al lado de él y poderle decir tanto. Y el Papa que llegaba. Y al Papa se le rompió la cadera derecha. No el señor de colon. Es diestro y tuvo un problema de colon, guarrada, y diestro, cadera derecha. No puedo con esta situación. Desvalorización, no puedo con ello. Nos quisiera Se desvalorizó y se le rompió la cadera. Nos quisiera meter acá en cintura y algunos... Esta medicina es tremendamente indiscreta. Para los que no la sabemos bien, vas por la calle viendo... Y es que es matemática, es preguntarle al paciente eso siempre. A ti te pasó tal cosa. Y dice el otro, ¿y usted cómo lo sabe? O sea, eso que te he dicho de la violación, así en todos los casos. A un señor de Córdoba, confiesa, tú hace 7 años que piensas que tu hija no es tuya. Y se echa el hombre a llorar y dice, sí señor, ese es mi problema. Es que la enfermedad que tiene, y lo que me has contado, es eso. Un mieloma múltiple solo se puede hacer por conflictos de ese tipo. Dime. Ya me imagino que no se desarrollará más o no se le da más quizás por motivo económico. Ya me imagino. Por los que no muertos, sino por los que más necesitan la medicina tradicional. Cuidado, no quisiera dejar eso en el aire. No os equivoquéis. No es un problema económico. Esto es que se carga una civilización entera. Patas a rabo. Mira, aquí ocurre que a partir de ahora la gente... Es que hasta su forma de pensar y su forma de entender la vida cambia. Aquí se cambian todas las estructuras. Se viene abajo. Esto es, mira, ¿habéis visto los países, como por ejemplo la India, que creen en la reencarnación? Son ingobernables. ¿Por qué? Porque llega un hindú y dice, yo en esta encarnación tengo que pegar el salto y largarme ya para el cielo. Y él se pone a lo suyo. Y llega al gobierno y le dice, no, ¿qué tienes que hacer? A mí me importa 3 pepinos. Yo voy a lo que vengo, que es lo mío. Y ese entra por su carril y no hay quien lo mueva de él. Y se va al tío a una cueva de meditación y tal. No le harás trabajar porque esta dice que me la voy a pasar orando. Y está convencido. ¿Y qué se está jugando? Su alma. Y entonces cuando los demás, aquí en Occidente, con un escáner nos digan que nos estamos jugando el colon, dice, mira, a mí cuéntame tu historia, pero lo primero es mi colon. Y si el establishment se tiene que venir abajo, mi colon es mi colon. Y me tengo que ir de esta manera, me voy. Y si mi jefe es un canalla, porque además, interiorizado, que he vivido en soledad, y ahora habrá que decirle al jefe, oye, eres un sinvergüenza, me estás machacando y ya no te aguanto más. Ahora hay que largar. Fíjate si cambia. Con respecto a la epilepsia, ¿esto funciona también? Sí. La epilepsia. Te pregunto porque tengo una hermana que se va a operar de epilepsia. Ya no supera, hombre. Pero no quiero la siguiente pregunta es, ¿tú qué opinas? ¿Se debe o no se debe operar mi hermana? Sería la pregunta que me haría. Esa no la quiero, porque entonces no cumpliríamos esta medicina. La epilepsia es la fase de solución de un conflicto. Hay 2 tipos de epilepsia. Hay una epilepsia que es por un foco traumático, que está hecho. Ahí existe una alteración traumática, existe que hay una cicatrización de una zona del cerebro que está provocando la epilepsia. Esas son las susceptibles de cirugía, que al operarse van fenomenalmente. Pero hay otro tipo de epilepsias, que supongo la de tu hermana será del principio, puesto que la van a operar, si no, no creo que la debieran que la mandasen a operarse. Hay otro tipo de epilepsias, todo el resto de epilepsias que no son por esos focos traumáticos,
son la fase de curación del conflicto. Cuando el conflicto se soluciona a los 3 niveles. A nivel cerebral se edematiza la zona de circuito. El edema es un acúmulo de líquido. Si el conflicto ha sido muy intenso, muy duradero, va a hacer un acúmulo de líquido grande. Eso comprime el parénquima de alrededor y lo que hace es provocar una descarga eléctrica que hace el efecto esponja. Coge el edema, lo comprime y lo evacua. Eso es el ataque epiléptico. Solamente puede ocurrir en fase de solución de conflicto. Lo que pasa es que hay mucha gente que entra y sale continuamente en el conflicto. Y sobre todo, no saben dónde están tropezando. Entonces, nosotros con un escáner le dicen al epiléptico, tu problema está aquí. Este es tu conflicto recidivante, que estás entrando y saliendo continuamente. Entonces ya cuando lo ve venir, dice, quieto, yo aquí no hago conflicto, así no tengo luego que solucionar, así no tiene que venir la epilepsia. Se cura la epilepsia. Así de sencillo. De enfermedades de virus. Virus, bacteria, yo. Manolo Velázquez. Bueno, yo, vamos a ver, la medicina preventiva, ¿cuál sería? Porque, bueno, toda la reforma sanitaria que se está haciendo ahora de los centros de salud, de las áreas básicas, insisten mucho, por ejemplo, en la dieta. Dice que la dieta es muy importante para no caer enfermo, y el sistema de alimentación que tengamos y demás. Aquí en esta medicina parece que los únicos problemas que desencadenan enfermedades son los conflictos. Entonces, en una sociedad individualista y competitiva como la nuestra, donde, bueno, y los conflictos fundamentalmente por posesión o por desamor. Apegos y desamor. Bueno, apegos y desamor. Entonces resulta que ¿cómo hacemos la medicina preventiva? Entonces, solamente trabajando los educadores, los psicólogos, hacer una sociedad más humana, más fraterna. Y entonces toda la reforma sanitaria tendría que ir por ahí. No sería más... Estamos siempre... Sí, verás, sí, tendría que ir probablemente por cualquier otro sitio menos por el que va. Pero estamos siempre en hacer una sociedad más fraterna, hacer una sociedad más justa, y nos estamos pasando toda la vida con conceptos tan grandilocuentes como la sociedad. Y lo que Haber te viene a decir es hacer al individuo más coherente para que ante una situación de ese tipo no reaccione conflictualmente. Bueno, entonces, una cosa, esta es la duda mía. En una sociedad individualista, competitiva, generadora de conflictos continuamente, si un individuo se amarrana y no crea conflicto en su conciencia y vive una situación injusta, pero vive a gusto allí, eso no le desencadena ningún problema, ¿no? El médico. ¿De qué tipo? Entonces, es que la sociedad hay que cambiarla también, porque sí. o bien te amarrana y entonces no tienes conflicto. De arriba abajo, de abajo arriba. Si tú lo pones todo en el individuo, yo creo que la sociedad también hay que cambiarla para que no genere los conflictos. La sociedad la cambian los individuos. Cambiando los individuos cambiamos la sociedad. Bueno, de arriba, de abajo, me da lo mismo porque yo no quiero entrar en ese tema. Lo que sí te digo, efectivamente, hay una cosa muy importante. Los ricos hacen muchísimos menos conflictos que los pobres. Porque con la billetera rellena, lo dice Jaime, se resuelven muchos más conflictos que resuelven los pobres. O sea, por supuesto habrá gente que esté encargada y tendrá que estar encargada en solucionar los problemas sociales a la vez que los individuales. O sea, no hay que dejar los unos por los otros, porque me creas una sociedad idílica y vas a tener otro tipo de conflictos debajo. El ser humano va a hacer siempre conflictos, siempre y cuando no sea coherente consigo mismo. Si es coherente consigo mismo, entonces no hay ningún problema. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo eras? Has estado hablando de ese tríptico cerebro, psique y órgano, ¿no? Y entonces nos has hecho ver cómo cuando existe algún problema existe la metástasis en alguno de estos órganos. Pero ¿y cuando esa metástasis está en el mismo cerebro? Ese sí puede ser, no sé. Yo digo todo y así me respondes. Segundo, la nueva medicina solamente va en función del carcinoma, o también, por ejemplo, para la cuestión de vasos dilatadores o cardiovasculares, como puede ser angina, como puede ser infarto y tal. Y en tercer lugar, has dicho que a través de una placa
no sé cómo, de un escáner, se puede ver todo el historial de ese niño, el de la leucemia, ¿no? Y por qué ha estado el embarazo. Diríamos que si al Papa en la última encíclica, en el Canto a la Vida, le han dicho que es un ignorante, creo que ha sido nuestra ministra de Cultura, me parece que no es tan ignorante, ¿no? La última encíclica no la he leído. No sé por qué le llamaron ignorante, pero vamos, viniendo de la ministra de Cultura, si me da a leer entre una y otra... Decía que iba en contra de la ciencia, todo lo que dice... La ciencia es ese saco donde siempre recurrimos a ella para echar en ella lo que no nos atrevemos a mirar de frente, ¿no? Es decir, que la ciencia lo investigue y que la ciencia lo averigüe, mientras tanto especular todo el mundo. La primera pregunta que me hiciste ya no me acuerdo. Mirad, el tumor cerebral es quizás el mito más grande que Hammer ha deshecho. No existen tumores cerebrales. Sin embargo, todos los conocemos. Pero no existen tumores cerebrales como cáncer. Cuando una persona tiene un conflicto muy intenso y muy duradero, en la fase de solución se produce un edema de tal calibre que es identificado como cáncer, como tumor cerebral. Es la fase de curación. Entonces, no hay ningún solo tumor que sea maligno. Tumor cerebral. Son todos fases de curación. Lo que pasa es que el intervenir en ello es cargarse. Si nosotros le dejamos evolucionar, los tratamos además, los tratamos con cortisona, sabemos usar la cortisona de una manera diferente como se ha usado hasta ahora y podemos sacarlos adelante. Hay muchos que es el conflicto de su vida. No olvidéis una cosa, la gente se seguirá muriendo, ¿eh? Hay muchos que es el conflicto de su vida, es decir, han resuelto la razón de su vida y la fase de solución se los lleva. Misión cumplida, para arriba. Podríamos interpretarlo así. Pero hay muchos que se están yendo, probablemente antes de tiempo, por las terapias. El tumor cerebral no existe. Y además, no sé si os dais cuenta de la terminología. Cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer de páncreas, tumor cerebral. No se dice nunca cáncer de cerebro. ¿Por qué? Porque la neurona no se reproduce. Y lo que se ve en los tumores son las células del tejido conjuntivo cerebral. Glía, astrocito, será glioblastoma, astrocitoma. Que es el tejido conjuntivo que viene a crear una malla alrededor del edema para que no se desmorone esa zona en la fase de curación. Y cuando entra el neurólogo y extirpa y saca un trocito, lo que encuentra son esas células de reproducción y dice cáncer. Si tiene otro por el cuerpo anterior, que se ha visto antes, metástasis. La diferencia que hay entre un glioblastoma y una metástasis de hígado a nivel cerebral es ninguna, es la misma cosa. Pero es que puede darse el caso de que ese señor, a la vez que soluciona su conflicto de su cáncer de colon, como ha sido muy grande, se produce un edema cerebral arriba, tan grande que lo puede ver el radiólogo y decir, aquí tiene una metástasis. Y encima, si lo hace con contraste, lo va a encontrar mucho antes. La segunda era, ¿me has entendido? El tumor cerebral, dejándolo evolucionar, se cura muchísimo más. Como es que he hecho esta pregunta, pues estoy pensando en un amigo mío. Un amigo mío en Getafe, lo han operado hace 6 meses. Y le han dicho que tiene, ya le han firmado la sentencia de muerte. Y probablemente esta vez con mucha razón, porque si eso es un edema de curación, han impedido la curación. Y el cerebro codificado, hecho, ¡boom! Va a salir otra vez. 2 meses de vida, ya llevan más meses de vida. Bueno, eso de 2 meses de vida también, los pronósticos. Ya lleva más meses de vida. Le han dicho que le han quitado el 70% porque el otro 30% tal, ¿no? Pues a lo mejor ahí a lo mejor tiene una suerte y se puede salvar, porque si le quitan el 100%, lo liquidan. Porque es un edema de curación, claro. Los pocos que conocemos que han podido sacar para adelante después de actos quirúrgicos son aquellos que no pudieron quitárselo del todo. A los que se lo quitan del todo, el rebote es brutal. Realmente, si este hombre sale de la medicina tradicional, se mete en esta nueva medicina, ¿podría encontrar una vía de solución? Ahora, después de haber sido operado, la habrán radiado incluso, ¿no? Estaban dando quimio. Quimio, peor todavía. O radioterapia, ¿no? Tiene un 50% de probabilidades. Con quimio y radioterapia un 50% de probabilidades. Sin quimio y sin radioterapia y sin cirugía el 100%. Y estáis grabando, ¿eh? Cuando te llegue a casa le estoy echando el teléfono. Segunda pregunta era que si la medicina nueva va también por los cardiovasculares. Sí, mirad, va por todas las enfermedades.
va por todas las enfermedades. Ahí sí que estoy yo metido. El infarto de miocardio. El infarto de miocardio es la fase de solución de un conflicto de territorio en lo profesional. En fase activa de conflicto se producen úlceras en el interior de las arterias coronarias. Eso hasta ahora ha pasado desapercibido para la medicina clásica. Nosotros ya las hemos visto. Porque es un ectodermo. Y al ser ectodermo, en fase activa se producen úlceras. Es decir, una persona está viendo un conflicto de territorio en el trabajo, tiene una situación ahí de que le están comiendo su terreno, su territorio, tiene verdaderos problemas, y esta persona está haciendo úlceras en el interior de la arteria coronaria. Lo más que va a notar de vez en cuando es algún pinchacito aquí a nivel, pin, pin, un pinchazo, no tiene más. Si las úlceras, el conflicto es muy duradero y muy intenso, las úlceras van a llegar a tal tamaño que entonces se dispara un mecanismo de defensa cerebral que da una orden de cuando el agujero de la pared está siendo muy grande, por la presión de la sangre puede romper la arteria y entonces produce un espasmo, ¡plaf! Y eso es la angina de pecho. Entonces una persona en conflicto activo de territorio que afecte a coronaria morirá de angina de pecho en fase activa. Pero si antes de que le dé la angina de pecho resuelve el conflicto, la orden es de rellenar las úlceras. Y entonces empieza a proliferar las células del borde de la úlcera de la pared de la arteria coronaria, que se dematiza, ¿me entiendes? Y se produce un acúmulo de lípidos y de sustancias tendente a darle a esas células los materiales de construcción para que se reproduzcan. Y ahí se producen unas turbulencias que hace que se forme un coágulo en la zona. Si el coágulo se desprende al final de la fase de curación, es lo que se convierte en infarto de miocardio. Solamente se puede producir el infarto en la fase de curación. Pero nosotros, así como la medicina clásica es incapaz de diagnosticar un infarto antes de que se produzca, de hecho los chequeos ya se están abandonando, porque un señor puede hacerse un chequeo hoy, salir perfectamente del hospital y en la puerta pegarle un infarto, y el médico ha dicho que estaba el tío fenomenal de corazón. Nosotros con un escáner cerebral podemos saber si una persona, es más, yo lo estoy haciendo todos los días, vemos una persona que tiene un conflicto de territorio y está afectando sus arterias coronarias, él no lo sabe. Entonces le digo, hay que resolver este conflicto. En cuanto tú resuelvas esta problemática que tienes en tu empresa, te pones inmediatamente en contacto conmigo. Va el señor, resuelve la problemática, me llama, ya lo he resuelto, ¿cómo te sientes? ¡Buf! Menudo peso que me he quitado de encima. Porque no estamos hablando de conflictillos, estamos hablando de verdaderas barbaridades interiores. Entonces en ese momento entramos con cortisona, que enlentece la fase de curación. No la para, pero la enlentece. Y la úlcera se va rellenando poquito a poquito sin llegar a formar ese trombo y por lo tanto sin riesgo de infarto miocardio. Al cabo de 3 meses esa persona con cortisona volvemos a repetir un escáner. Vemos el escáner con el edema totalmente resuelto y la glía alrededor. Un radiólogo en ese momento diría que ese señor tiene un tumor cerebral, nosotros no lo decimos, quitamos la cortisona y el infarto pasó a la historia. No tiene infarto. La medicación que os están dando continuamente es porque si estáis en fase activa, cada 2 por 3 estáis haciendo un conato de angina de pecho. Te dan los vasodilatadores para que no se te produzca el espasmo. ¿Entiendes? Resuelve el conflicto, te damos cortisona y se acabaron los fármacos. Ignacio Paláez. Ese te lo voy a contestar ahora. Esta teoría es coherente y es atrayente. Entonces yo me hago muchas preguntas. Una es la que yo quisiera proponerle es, siendo tan coherente y tan atrayente, ¿cómo no sé si se ha extendido esto como de pólvora? Mira. Es por el tapón de los intereses económicos de la medicina clásica, pero No, porque mira, hay un interés enorme en la gente que pienso yo que superaría a la fuerza esa de los intereses económicos de la medicina clásica. Mira, te lo voy a explicar muy rápidamente. Hammer, cuando descubre todo esto, él se empeñó en una cosa. En Alemania hay una ley que obliga a las facultades de medicina a pronunciarse sobre un trabajo que haya presentado un médico, sea el médico que sea. Hammer, por tanto, a su propia universidad, la de Tübingen, presenta un trabajo de validación de esta nueva medicina. De esto han pasado 11 años y la Universidad de Tübingen no se ha sentado todavía a validar o a rechazar. La Constitución alemana obliga a que lo haga. Hammer ha ido por la vía judicial y ha conseguido una sentencia favorable que obliga a la Universidad de Tübingen a validar. A validar no, a sentarse a estudiar, porque él sabe que en cuanto se siente no se puede desmoronar esto, porque no hay por dónde pillarla a esta medicina. Cuando Hammer consiguió la sentencia favorable, se le presentaron 3 compañeros suyos de la Universidad de Tübingen, él había sido catedrático allí.
Entonces le dijeron, mira, Hammer, hace 10 años que tenemos validada tu medicina. Hace 10 años que se creó una comisión especial para ver si era verdad lo que decías. Y comprobamos, nosotros formamos parte de aquella comisión secreta, comprobamos que tenías razón. ¿Qué quieres ahora? ¿Obligar a que se cumpla la sentencia del tribunal a tu favor? ¿Obligar a la Universidad de Túnez a que se pronuncie? ¿Qué quieres? ¿Una rueda de prensa con el ministro de Sanidad alemán, 20 catedráticos de facultades de medicina, 10 decanos, diciendo Hammer tiene razón? ¿Eso es lo que quieres? ¿Y al día siguiente qué? Y ahora párate a pensarlo, porque un día lo estuve discutiendo con él. Al día siguiente se dice públicamente en rueda de prensa que Hammer tiene razón. Y entonces ahora, todos los hospitales, me pongo solo en mi caso, nosotros en Málaga estamos solamente 2 médicos que hacemos esta medicina. Esto no se conoce en 2 días, hay que formarse y cuesta años. Y ahora de golpe se ha dicho públicamente que los trabajos de oncología que se están haciendo en los hospitales de Málaga no sirven. Que los trabajos que está haciendo la medicina interna en Málaga no sirven. Y que hay 2 médicos en Málaga que se dedican a hacer lo que sirve. La gente se saldría enriada de los hospitales y esta vez los médicos no podrían pararlos. ¿Cómo los paran ahora? Diciendo que eso son tonterías, que si esto fuera verdad, ellos lo sabrían. La revolución es tan grande que no se puede hacer de golpe, tiene que ir bajando. La orden que recibió Hammer es, forme usted médicos. Y se están formando médicos a manta. Pero aparte de que se estén formando médicos a manta, los poderes públicos también están haciendo su trabajo de zapa. En Alemania, Hammer logró formar a 100 oncólogos. En Francia, a 1.500 médicos. Durante 5 años estuvo en Francia dando clases a médicos. Y en un solo día, Mitterrand, en Francia, los hizo a todos firmar un papel renunciando a la nueva medicina. En un solo día, bajo pena de echarlos del colegio de la Seguridad Social francesa. En Francia, todo el mundo tiene que trabajar para la Seguridad Social por las consultas privadas. La medicina básica, medicina general, tú puedes coger y irte al médico y la Seguridad Social te paga por ir al médico. Puedes elegir el médico que quieras. Luego, si no vives de la Seguridad Social, no vives de nada, porque todos son privados, digamos. Entonces, si te sacan del circuito de la Seguridad Social... Y aquí lo que pasa es que los médicos tienen mujer e hijos. Algunos también lo tenemos, pero bueno, podemos vivir otras cosas, afortunadamente. Pero perdone que diga, no me convence a mí mucho esa... Ya, a lo mejor no le convence. Es verdad que la universidad y la universidad lo pueden parar, pero a la gente, si se entera, ¿quién la para? No, pues es que a la gente no la para nadie. Si esto está apagado ahora, porque si no, no pararía de sonar. Nosotros estamos totalmente colapsados. Pero que le digan, aunque sea mala comparación, hay un curativo en la Conchinchina y se entera todo el mundo, se desplazan aquí. Porque ha curado. Entonces, si la gente se entera de ello, ¿cómo no se forma también esas colas interminables? ¿Cómo no se ha entendido esto? Porque esto es la primera vez que lo veo. Vaya usted a mi consulta y verá si hay colas.